Eso es lo indispensable, que ningún músculo quede en tensión. Una vez que estemos absolutamente seguros de que ya el cuerpo está relajado, olvidarnos de ese asunto. No pensar más en eso porque se podría convertir de eso en otra traba más para la mente. ¿Y para qué crearnos más trabas? Cuando uno ya relajó el cuerpo, debe olvidarse del cuerpo, hacer de cuenta que está desencarnado, no pensar más en cuestiones de cuerpo. ¿Me habéis comprendido, mi estimable hermano Batarse? Maestro, yo considero que la mente es el instrumento que utilizamos para comprender nuestros defectos, pero debido a sus limitaciones no podemos profundizar hacia la honda significación de los mismos. Le agradecería sus palabras al respecto de cómo llegar a esta honda significación. Oh, mi estimable hermano Tony, la comprensión es la comprensión y nada tiene que ver con la mente. La comprensión va más a fondo, mi estimable hermano. Debemos equilibrar el ser y el saber, ¿verdad? Cuando el ser está más grande que el saber, más desarrollado, más poderoso, pues es obvio que entonces puede surgir de allí, pues dijéramos, el santo tonto, ¿no? Porque le falta sabiduría. Y cuando a su vez el saber es exorbitante y el ser está sin desarrollo de ninguna especie, entonces es peor. De allí viene el bribón. Así pues, no confundamos la gimnasia con la magnesia. La comprensión es de fondo, pertenece a la conciencia. Consiste en el equilibrio perfecto del ser y del saber. Eso es todo. Maestro, disculpe, siendo indispensable la comprensión de cada yo para ser eliminado, ¿pudiera ponernos usted un ejemplo de lo que es la comprensión de un yo determinado? Porque en eso de comprensión hay muchas escalas. Y sí, es bien importante tener el concepto claro de lo que se llama comprensión de fondo. Agradecería un ejemplo, maestro. Bueno, mi estimable hermano Batarse, ciertamente estamos aquí hablando detenidamente sobre la práctica de meditación generalizada para los iniciales. Otra cosa sería la práctica de meditación para disolución del yo. Ese ya es un asunto diferente, ¿verdad? Pero ciertamente, debo decirle que hay distintos grados de comprensión. Yo entiendo por comprensión de fondo cuando uno ha llegado a aprender, a capturar la honda significación de tal o cual cosa o de tal o cual defecto de tipo psicológico. Pero cuando uno no ha llegado así tan lejos, cuando tan solo comprende el proceso, por ejemplo, de la ira, o del egoísmo, o el odio, y nada más, pero que no ha capturado realmente su íntimo significado de fondo. Hay cierta comprensión, pero no es la comprensión de fondo, es la comprensión de superficie. En todo caso, en esto de la comprensión hay muchos y muchos grados, escalas y sistemas, diversos niveles, porque muchas veces uno ha estudiado un libro y cree que ya lo comprendió, y lo lee un año después y resulta que se da cuenta de que no lo había comprendido. Habéis visto, por ejemplo, mi libro, El Parsifal, ¿verdad? Ese es un libro para estudiarlo durante toda la vida. Sin embargo, hay muchas gentes que creen que ya lo comprendieron. Pero cuando lo vuelven a leer, se dan cuenta de que les faltaba comprenderlo más. Y si repiten la lectura años más tarde, se dan cuenta de que no habían entendido nada. Que les faltaba todavía comprender. Total que esto de la comprensión es algo muy elástico. ¿Me pedís ejemplos concretos sobre comprensión?
Con el mayor gusto voy a citaros uno, nada más que uno experimentado en mí mismo, porque me gusta hablar sobre lo que yo mismo he experimentado. Por ejemplo, cierto día metido bajo tierra dentro de la cámara de reflexión del Sumum Supremum Sanctuarium, me propuse, mis caros hermanos, comprender aquella estancia de Xi'an donde se nos habla del primer instante relacionado con la fecundación de las aguas caóticas. Intelectualmente siempre había entendido que el fuego hace fecunda a las aguas de la vida. Eso es obvio. Intelectualmente había comprendido que el tercer logos fecundó las aguas caóticas en el amanecer de la existencia para que surgiera el cosmos. Mas no había aprehendido su honda significación. Necesité de la quietud y silencio de la mente. Y en esos instantes me visitó la maestra Elena Petronila Blavatsky y me dijo: hay que... dispensen ustedes, el tercer logos dijo a su esposa: y fecundar la materia caótica para que surja la vida. Empero, tú verás. Ella me narraba eso, sí, pero faltaba algo más. Revivir yo aquello. Revivir ese drama. Y lo conseguí a través del Samadhi. Fui testigo de la aurora de la creación. Vi el instante en que el primer logos emanó de sí mismo al tercero. Vi el instante en que el primer logos ordenó al tercero, diciéndole: id, fecunda a tu esposa la materia caótica para que surja la vida. Empero tú verás. Fui testigo de esa escena. Y es obvio, entonces hubo aprehensión de su honda significación. El anciano aquel se inclinó reverente, vestido con un manto azul. Y luego inició el gran trabajo con los rituales del fuego. ¿Me habéis comprendido? En el primer caso solamente había información intelectiva. En el segundo había aprehensión de fondo. En el primer caso había comprensión puramente, dijéramos, informativa o intelectiva. En el segundo, verdadera comprensión de fondo. Eso es todo. Gracias, maestro. Me refería a la comprensión de un yo. Usted menciona en el Parsifal develado sobre la profunda comprensión del yo de la ira. Menciona algo que no recuerdo. ¿Pudiera ser tan amable de explicarnos esa comprensión? Es claro, mi estimable hermano Baltar, sí, es claro. Indudablemente, por ejemplo, podemos nosotros comprender lo que es la ira. Saber que tenemos ira. Haber comprendido realmente todos sus procesos psicológicos en nosotros. Cómo se desarrolla la ira, cuáles son sus orígenes, por qué surge ira en nosotros en un momento dado, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a pesar de haber comprendido, no haber logrado, sin embargo, capturar la honda significación de la ira. Cuando uno ha captado la honda significación de la ira, pues todo cambia. Por ejemplo, supongamos que vais manejando tu automóvil y alguien con otro automóvil choca contra ti. Claro, tú tienes un momento de arranque de ira y eso te incomoda, ¿verdad? Llegas a casa, meditas a qué se debió, posiblemente descubres que esa fue falta de paciencia, falta de serenidad tuya, falta de dominio de sí mismo. Nada más, hasta ahí habéis comprendido. Capturar la honda significación de aquella ira es algo, vamos mucho más lejos. Porque si tú capturas la honda significación de aquella ira, puedes descubrir que ella en sí misma no es más que el resultado de la ignorancia
vienes a descubrir con asombro místico que tal choque pudo haber sido producido por la ley del karma. Pero que tú ignorabas la ley del karma. Que ignorabas que debías esa deuda kármica. Llegar a saber eso es haber captado la honda significación. ¿De qué? ¿De la ira? Sí, de la ira. Descubriste que esa ira había tenido base en la ignorancia. Que ignorabas la ley del karma. Al ver cómo se procesa el karma, al leer en los registros acásicos de la naturaleza. Que en tercera cámara recibimos fuerza, porque realmente en la sala de meditación se establece un vórtice de magnetismo extraordinario. Nos cargamos, por decirlo así, de electricidad trascendente para seguir con firmeza en nuestras prácticas esotéricas. En casa debemos aprovechar la fuerza que hemos acumulado y practicar con intensidad la meditación. Es obvio que en la sala estamos muy asistidos por todas las fuerzas magnéticas. Es también cierto que en casa dependemos de los otros niños y de la ayuda de nuestra Divina Madre Kundalini. Las técnicas pueden ser iguales, tanto en casa como en la sala de la meditación. Pero en cuanto a la relajación sí hay una diferencia, porque uno en su casa puede tranquilamente acostarse en el suelo si quiere, en la posición de flamígera o sevatsana, o en su cama, etc. Ya cambia la cuestión, mientras que en el inicial solamente puede estar sentado. En cuanto al estudio sobre nuestros defectos psicológicos, el estudio del yo, del mí mismo para disolverlo, bueno, también pueden hacerse en tercera cámara meditaciones de este tipo. Pero en esta conferencia pues, no quiero propiamente dirigirme a eso. Únicamente quiero decirles a ustedes que en la casa puede uno meditar profundamente en los yoes. Es decir, primero descubre un defecto y luego trata de comprenderlo a través de la meditación, etcétera, 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 en casa. Mas no quiero, como te digo, enfrascarme en este asunto hoy, porque el objetivo de esta plática es la meditación de tercera cámara, y el temario que hoy estamos estudiando es el de la quietud y silencio de la mente. Para no confundirlos, no quiero mezclar una cosa con otra. Maestro, disculpe, si uno en tercera cámara, por decirlo así, se durmiese completamente en su cuerpo físico, pero tuviera una experiencia en el astral, o sea pues que uno se encontrase en cualquier lugar del astral, ya sea con conciencia o sin conciencia, pero que uno trajera vívidamente el recuerdo, ¿puede considerarse tal experiencia en el astral como éxtasis? Bueno, mi caro mano, este es un éxtasis de tipo muy inferior, ¿verdad? Porque el viaje por el mundo meramente astral es el más inferior, o casi el más inferior de los viajes. Eso es claro. Considérelo como un tipo de éxtasis interior. Nada más. Sin embargo, ha habido un desdoblamiento en este caso, y un desdoblamiento concreto, exacto. Un desdoblamiento que debe ser tenido en cuenta porque ya es un principio, es un comienzo. Nunca puede uno tratar de entrar de una vez a lo más alto sin haber pasado por lo más bajo, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Entonces, maestro, ¿en qué se diferencia ¿en qué podemos diferenciar una experiencia en el astral de una experiencia en el mental o en el causal o en el mundo espiritual? Bueno, naturalmente, en los distintos grados de esplendor. En eso está la diferencia. Hay experiencias muy inferiores, como las del astral, un poquito más elevadas, como las del mental, donde hay más esplendor.
Pero realmente, mis caros hermanos, lo que nosotros